El mexicano promedio tiene 26 años, mide 1,64 metros, pesa 70 kilos, consume 14 litros de refresco al mes, pasa 8 horas conectado a internet y fuma 9 cigarros por día. Todo es risa y alegría, hasta que de pronto, un día... Hubo un punto en mi vida en que la vida me cobró factura. Los tacos que me comía cada mañana de machacado con huevo en tortillas de harina, me di cuenta que esas 2 veces a la semana, multiplicadas por 52 semanas al año, eran 3 meses y que me estaba haciendo daño, ¿no? Y me estaba enfermando. En un partido pisé mal y me desgarré el tendón de Aquiles, fui al hospital, hablé con el doctor y me dijo que estuve a una nada de rompérmelo. El motivo del cual mi tendón estaba desgarrándose tanto era por el tema del peso, ¿no? Que yo le estaba poniendo pues mucho peso a mis chamorros. Era adicto a la harina, el pan, las tortillas, al azúcar. Y siempre había tenido problemas con eso de la alergia, de que un día podía amanecer congestionado. Si me tomaba un vaso de leche, me quedaba el resto del día mormado. Todos los días me despertaba y decía, me voy a morir en 2 años. Psicológicamente me sentía mal, físicamente, emocionalmente, tenía apnea del sueño, me ahogaba en las noches, no oxigenaba mi cerebro. Cuando me di cuenta, pues ya pesaba 110, 115, 120. Entré a la secundaria pesando 100 kilos o más. Subí 30 kilos, como en 2 años. Yo creo que este es el problema más grave de salud de la población mexicana, ciertamente sin comparación en la historia de México. Y hay que entender a la obesidad como una enfermedad contagiosa. No tiene un punto final, no vemos un descenso que nos va a definir que en los siguientes 50 años vamos a continuar con una incidencia dramática. Con mayor cuidado yo vería la obesidad en los niños, porque demuestra que hay una tendencia familiar que va a perpetuarse en el tiempo si no intervenimos de una forma radical. En el 2012, el 70% de la población mayor de 20 años ya tenía sobrepeso o tenía obesidad. Para la última encuesta nacional, que fue en el 2018, nos fuimos del 70 al 75%. Esto es algo muy, muy grave. Y lo peor es que de ese 75%, 36% es obesidad. Y esto se mantiene en todos los sexos, en todas las edades, incluso desde los niños. En el catálogo de enfermedades que está tipificado por la Organización Mundial de la Salud, ahí está la obesidad como una enfermedad. Nosotros somos el segundo país a nivel mundial con obesidad, después de Estados Unidos. Y en obesidad infantil somos el número 1. Habrá personas que se recuerdan desde siempre que digan de que es que yo siempre fui llenita o tuve un poquito más de peso, pero todos empezamos en situaciones más o menos similares y este aumento de peso va de una manera progresiva y a veces es de una manera tan lenta que ni siquiera nos damos cuenta. Y aquí en México está justificado tener este sobrepeso en la infancia con las abuelitas que dicen que un niño gordito es un niño sano y no es así. ¿Cuál es el problema? Ya está muy estudiado, que es una gráfica en forma de J en la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Con cada kilito que vamos subiendo, nuestro riesgo de morir prematuramente va aumentando. Entonces, no hay sobrepeso sano. O sea, hay que tener esto en cuenta. Aunque existen excepciones, por lo general hay una relación directa entre obesidad, colesterol elevado y riesgo de padecer enfermedades del corazón. En nuestro intestino nosotros tenemos un conjunto de bacterias, de virus, de hongos, que son casi un nuevo órgano en nuestro cuerpo, como si fuera el corazón, como si fuera el cerebro, así lo tenemos que empezar a cuidar. Comúnmente llaman flora bacteriana o flora intestinal. Tiene más de 100 a 150 veces de genes que nuestra propia información genética. Viven del alimento saludable, no viven de comida procesada. Lo pueden soportar un poco, pero no si no lo balanceamos con comida que sí les gusta más, digamos, o sea, cosas altas en fibra, verduras, frutas. Si esa microbiota no la cuidamos bien, puede empezar a generar una inflamación en nuestro cuerpo y con eso más tendencia a la obesidad también. Los nutrientes contenidos en los alimentos están divididos en macronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos y micronutrientes, vitaminas y minerales, y los fitonutrientes, es decir, sustancias de origen vegetal que son cruciales para cuidar nuestra flora intestinal.
La grasa en el cuerpo humano tiene razones de ser. Es una reserva de energía, ayuda para proteger conductos nerviosos, es una gran parte de nuestro cerebro. O sea, la grasa es importante de tener. El cuerpo facilita la ganancia de grasa y restringe la pérdida de grasa. Y también es por eso que nuestros sistemas del placer son muy sensibles a los alimentos que tengan gran densidad calórica. Estamos como diseñados a seleccionar alimentos que tengan mayor contenido calórico. Entonces, la definición de sobrepeso obesidad es tener un exceso de grasa corporal contra los parámetros normales. Una de las cosas que más vemos en México es diabetes. Y la diabetes, igual que la hipertensión, los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, algunos tipos de infarto, algunos colores del ovario poliquístico, son manifestaciones todos de un problema que se llama resistencia a la insulina. Nuestro cuerpo, cuando recibe nutrientes, particularmente carbohidratos, en las frutas, vienen muy poquito en las verduras, vienen los granos y cereales como el arroz, el pan, la tortilla, y obviamente viene pues en los refrescos y en las golosinas y todo esto, va a generar una reacción de insulina. Normalmente la insulina con muy poco esfuerzo baja el azúcar en sangre, pero cuando hay toda esta estimulación empieza a haber demasiada producción de insulina para mantener niveles. El páncreas, que es el que produce insulina, es súper listo y dice, ok, si todos los días me van a dar tanto azúcar, perfecto, me voy a preparar. Mejor voy a preformar una gran cantidad de insulina para que cuando entre el azúcar, que es a cada rato, yo ya esté preparado y lo baje. El problema es que con esta sobreproducción constante de insulina se empieza a cansar. Y entonces la insulina sobreproducida, incapaz de que alguien la reciba para meter el nutriente, lo compacta en forma de triglicérido en el hígado. La gente cree que el triglicérido es por comer grasa. No necesariamente. El triglicérido es carbohidrato empaquetado en forma de grasa. Entonces el hígado se empieza a hacer hígado graso. El hígado dice, oiga, no, a mí no me están llenando de esos triglicéridos. Entonces, en un afán de deshacerse de ellos, empieza a producir el transporte, que es el colesterol malo. No es que el colesterol sea bueno y malo como tal, ambos son necesarios. El problema es la proporción entre uno y otro. Cuando tenemos más colesterol LDL, que es el que decimos que es malo, va y se acumula en las arterias del corazón, en las arterias de las extremidades, en las arterias del cuello, las arterias del cerebro. El colesterol bueno, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario. Saca este colesterol malo de la periferia y se lo lleva al hígado para su metabolismo. Y entonces es una bomba, porque el paciente puede decir, ¿cómo? Pues yo ya no como carne, según yo bien saludable, ya no como huevos, ya no como grasas, estoy comiendo mis jugos de fruta todas las mañanas y mi cereal integral, pero no vigilas los azúcares. Ahora, ¿qué ha pasado con el azúcar, por ejemplo, no calórico? ¿Por qué no bajaron los índices de sobrepeso ni obesidad? Porque el azúcar artificial también estimula un poco la insulina. Cuando tú lo tomas aquí en la boca, el cuerpo no tiene un contador de carbohidratos en la boca, tiene un perceptor de sabor. Entonces tú recibes un sabor dulce y el cerebro dice, llegó un azúcar. Pero ya provocaste más insulina en tu cuerpo circulando, que de por sí ya estaba súper cansada. Entonces no todo es un tema de calorías. La mayoría de nosotros hoy en el mundo moderno hemos vivido con las guías nutricionales americanas, que fueron hechas hace más de 40 años. Entonces, la influencia nutricional en México ha sido el resultado de seguir el patrón de la influencia nutricional americana. Hace 60 años en los Estados Unidos, la enfermedad más devastante era la enfermedad cardiovascular, que daba origen a infartos. Entonces, veías gente joven que se infartaba. Eso creó una gran preocupación en toda la comunidad científica y médica, en donde lo que se observaba, las arterias estaban tapadas por grasa. Se hizo una correlación, con cierta lógica, de que la grasa en la arteria era el factor más importante que provocaba la enfermedad vascular que daba origen a los infartos que estaban matando a la población productiva americana. Tenemos que comer menos grasa, que había que comer una dieta muy amplia en carbohidratos, moderada en proteínas y una dieta con muy poca grasa. Bueno, hace unos años se revisaron las guías nutricionales y esa pirámide se ha invertido importantemente. Y entonces ahora nos hemos dado cuenta que hoy estamos viviendo una epidemia de diabetes y de obesidad que ha sido el resultado de recomendaciones nutricionales que nos hicieron comer más carbohidratos. Y luego ahorita, al cabo del tiempo, pues ¿qué pasó? Que toda la alimentación industrializada no tuvo vigilancia
en el contenido de azúcares, porque estábamos todos enloquecidos culpando a la grasa. Los índices de sobrepeso y obesidad no se controlaron, ni siquiera se bajaron, ni se quedaron iguales. Se fueron para arriba, con la entrada de edulcorantes artificiales que no tenían calorías y con la entrada de un montón de alimentos low fat que tenían los alimentos bajos en grasa, muchísimos carbohidratos, porque si no, no los compras. Saben feos. El azúcar no es mala. El azúcar es necesaria para el metabolismo, para la energía. Azúcar es igual a energía. El consumir exceso de azúcar, eso no es bueno. Y luego nos fuimos al otro extremo. Son malos en azúcar. Ahora dejemos de ponerle atención a la grasa. Entonces hay 3 elementos que hacen que nuestro cerebro se vuelva loco y diga, sí, lo quiero comer y quiero comer bastante. Que tenga azúcar, que tenga grasa y que tenga sal. Y si tiene los 3, bueno, un festín. Y los alimentos superindustrializados van a tener buenas relaciones muy bien estudiadas de azúcar, grasa y sal. Tú ve a cualquier tienda de conveniencia y todo es carbohidrato. Te es más barato un pan que una ensalada, por ponerte un ejemplo. Entonces las decisiones que tiene que hacer uno pues son muy rápidas. Esto me va a satisfacer, me va a llenar en el momento en el que lo necesito, me va a nutrir, entre comillas, y es una decisión sumamente rápida. Creo que nos faltó integrar el tema del alcohol. Y entonces el tema del alcohol también es un tema que hace que seamos un país con altos índices de grasa. Y el problema del alcohol no es nada más las calorías que contiene, sino que el alcohol estorba al metabolismo de la grasa, porque el alcohol te intoxica. Entonces, habiendo alcohol en sangre, tu cuerpo quema alcohol y la grasa la deja para mañana o para cuando le sobre el tiempo. Entonces, si yo estoy continuamente metiendo alcohol, pues mi cuerpo todos los días alcanza solo a quemar el alcohol, tal vez algún carbohidrato, pero ni de chiste alcanza a llegar a la grasa. Como mujer adulta, la dosis es 1 medida de alcohol al día. Una medida es 1 onza, como un caballito chiquito, y en hombres y mujeres de preferencia dejar 2 días totalmente libres de alcohol, por lo menos. Y de preferencia elegir alcohol que tenga menos azúcares, porque el orden de la quema de combustibles es, si hay alcohol, tu cuerpo va a quemar alcohol. Si ya se deshizo del alcohol, entonces va a quemar carbohidrato, que es lo que le gusta quemar. Otra cosa que tenemos muy olvidada es el sueño, la cantidad y la calidad del sueño, porque no es lo mismo dormir 8 horas si te duermes a las 3 de la mañana que dormir 8 horas si te duermes a las 10 de la noche. El cerebro tiene una regulación hormonal que se llama ciclo circadiano, en que tu metabolismo es mucho mejor si tú respetas estos ciclos de día y noche del cerebro. Pero con el estilo de vida que tenemos hoy en día, la sobresaturación de información, de noticias, la disponibilidad que tenemos de la televisión, de los celulares, muchos de nosotros tenemos completamente arruinado este ciclo circadiano. Si yo no duermo bien, el cuerpo me va a estar pidiendo carbohidratos al día siguiente porque necesita más energía. Si nosotros no dormimos bien, eso tiende a generar estrés en nuestro cuerpo y el cuerpo entonces va a tender a querer quedarse con todos los alimentos que comemos porque está bajo estrés. En el año 1996, 2 de cada 10 mexicanos padecían de sobrepeso. Hoy, 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso. Cuando estaba en la primaria, mi mamá me acuerdo que me mandaba el lonche de la escuela saludable. Y yo tenía la costumbre de, con los demás niños, cambiar mi lonche por unos tacos, papas, jugos, etcétera, galletas. O sea, en sí mi familia nunca se alimentaron mal, si no eran los excesos. Siempre ponía una excusa que yo no era flaca. Mi estilo de cuerpo no es estar flaquita, mi estilo de cuerpo es estar llenita. Pero esa fue mi excusa. Creo que fue un día que tenía una fiesta, no sabía qué ponerme. Todo mi guardarropas lo saqué, me lo probé. No me gustaba nada de lo que me ponía. Me sentía fea, me sentía pues que no valía. Entonces que prefiero no ir a tener que vestirme. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía que hacer un cambio y que no estaba bien lo que estaba pasando. Inició con un dolor de garganta. Era un dolor intenso, se confundía con infección, me daban antibiótico, más antibiótico. Se estaba destrozando mi sistema inmune, mi flora intestinal. Una frustración impresionante por tratar de bajar de peso. Pesaba 16 kilos más que ahora. Estuve en 3 o 4 dietas distintas. Bajaba 3 kilos de peso y de repente al siguiente fin de semana ya subía a 3,5. Una cosa te lleva a otra, ¿no? O sea, malos ejemplos, malos hábitos. Y llegó un momento que me desperté y le dije a mi esposa, esto ya está fuera de control. No me siento bien físicamente, emocionalmente. Necesito cambiar. Yo ya había hecho cualquier tipo de dietas, pero
no bajaba de peso, inclusive hacía ejercicio todos los días y no había forma, ¿no? Entonces, hasta que dije, tengo que tomar una decisión mucho más radical. Y fue cuando vine con el doctor, me entrevisté con él, me hicieron los análisis, me dijeron, efectivamente, eres un caso para cirugía. Cuando alguien ya insistentemente ha estado intentando una y otra vez dietas y no puede lograrlo, existen otras alternativas, como por ejemplo los tratamientos quirúrgicos, que son muy pocos, no hay más que 4 diferentes cirugías en términos generales y cada una de ellas tiene sus indicaciones muy precisas, pero todas en lo general se indicarían para personas con índices de masa por lo menos arriba de 35 y sin discusión a partir de 40 el índice de masa corporal es un indicador de que puede ser un buen candidato a cirugía de obesidad. Resultados, bajé más de 60 kilos, me dio por irme al deporte, estoy haciendo triatlones, me siento como un Ferrari, feliz. Aún la cirugía, por muy buena que sea, requiere de todo un acompañamiento multidisciplinario, porque por sí sola la cirugía no va a ser garantía de que a todos los pacientes les va a funcionar para siempre y tendrán un peso estable y controlado el resto de su vida. Comprendí que la operación era un medio para ayudarme a cumplir un objetivo, mas no era la solución completa. Es un proceso de mediano y largo plazo, un proceso de dieta, un proceso de cambio de hábitos y no ha sido fácil, no ha sido fácil para nada. Después de la operación es uno, cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Y tienes que ser responsable de eso. Antes yo tal vez no le veía lo necesario, por ejemplo, a tomar medicamento, pero me empecé a dar cuenta que si es algo que me está causando otras enfermedades y tengo que tomar medicamento, entonces ahí fue cuando yo cambié pues mi visión sobre lo que es la obesidad. Es una enfermedad y que se tiene que tratar. Realmente no hay un medicamento que esté indicado para todos. O sea, tenemos que ver a la persona en particular y según el mecanismo que le esté causando este problema de peso, es el medicamento que se les puede brindar. Importante, son contados los medicamentos que están aprobados para el tratamiento de la obesidad. Nada de estas pastillas que me dio mi nutriólogo, que no sé qué son, pero que me dijo que son naturistas, eso puede ser muy, muy peligroso. Incluso las plantas y las cosas naturales pueden ser tóxicas si se utilizan en la persona equivocada y en la dosis equivocada. Bajo ningún motivo nosotros debemos de aceptar que alguien que no sea un médico especializado en obesidad nos dé un medicamento porque puede tener repercusiones a nivel de otros sistemas o repercusiones a nivel de otras hormonas. Me tomo el tiempo de conocer a esa persona y de cómo está su día a día. Una vez teniendo esa información, empiezo a dialogar con el paciente para entender cuál es su motivación. Si tiene muy claro metas, si tiene muy claro motivaciones, el paciente va a tener más apego al tratamiento. Con la nutrióloga me empezó como a preguntar un poco más y fue cuando me dijo, ¿quieres cambiar tus hábitos o quieres bajar de peso? Y en su momento le dije, quiero bajar de peso. Ahí fue con ella que bajé mis primeros como 5 o 6 kilos. No me importaba cómo, no me importaba si tenía ayuno y no comía durante un día o si no comía balanceado. Cambié mi ideología y le dije, ya no quiero bajar de peso, yo lo que quiero es crearme hábitos que me sean sustentables por el resto de mi vida y poder mantener este estilo de vida que me está gustando mucho. Entonces hay que encontrar el balance donde la persona sienta que puede mantener ese cambio a largo plazo. Personalizar su plan, por ejemplo, si vamos a empezar con alimentación directamente, algo que no le genere tanto distrés como para que sea de negro a blanco de un momento a otro. No solamente la batalla contra la obesidad y el sobrepeso es bajar de peso, sino crear este estilo de vida que te pueda durar por muchos años y que te sientas bien y sana contigo mismo. Me fui dando cuenta que era algo muy emocional. Yo soy psicóloga y sé que la parte emocional forma un rol muy importante en la salud física. Cuando decidí hacer este cambio, voy a atacar las dos partes a la misma vez. Me traté la depresión y a su par estuve con una nutrióloga que me fue ayudando a quitar esos links que yo había creado con la comida de manera emocional. Sentir hambre no es la única razón que nos lleva a consumir alimentos. A veces, las emociones como ansiedad, aburrimiento o tristeza nos motivan a ingerir comida. Por ello, las dietas tienen un factor físico y también uno psicológico. Esto cobra aún más relevancia cuando un paciente pasa por una enfermedad como ansiedad o depresión,
donde su diagnóstico es crucial para poderlo ayudar. Por eso creo que hay que poner en la mesa que es hiper importante aprender a comer bien y que es muy importante aprender a comer mal. ¿En qué relación? Idealmente que comas 80% buenas, 20% malas, o 90% buenas, 10% malas. Que seas libre de elegir. La comida que engorda es bien rica y hay que partir desde esa realidad. Obviamente que se necesita una voluntad para tener un estilo de vida saludable, pero no quiero que haya este estigma sobre las personas que si tienen sobrepeso o tienen obesidad es porque quieren, porque no es así. Es una enfermedad y requiere apoyo y requieren ayuda. Para mí, el ejercicio dispara la alimentación, el dormir, el tema mental, tan beneficioso que tiene un efecto de gota. Si el tomador de decisiones de un hogar hace ejercicio, todos los 4 o 5 que tenemos en promedio dentro de ese hogar, entonces empiezas a encontrar ese tiempo y empiezas a impactar a tu núcleo. Es un tema de escoger bien unos objetivos de hacia dónde vas y qué quieres lograr, y no solamente con el tema de pérdida de peso, ¿no? El ejercicio es indispensable en el proceso. Y el ejercicio es más fácil que genere una inercia positiva que la dieta sola. Llega el momento en el que te pones de malas si no haces ejercicio. Ya el propio cuerpo te lo pide porque te sientes muy bien. Y es muy fácil que generes una inercia positiva y también quieras comer mejor. Casi no lo encuentras del otro lado. Pero sin duda, la medida más efectiva es la preventiva, en la forma de una dieta saludable, limitando las bebidas alcohólicas que tomamos, reduciendo el consumo de azúcar, comiendo menos grasas saturadas e incrementando la cantidad de fibra en nuestra dieta. Y si complementamos una buena alimentación con actividad física, los resultados serán aún mejores. Fueron 14 médicos. En un periodo de 2 años, 12 padecimientos, llegué a tomar 12 medicamentos al mismo tiempo. Era sentirme mal todo el tiempo, pero no me daba cuenta porque eso era lo normal. Cuando llego con ese último médico, le pregunté, oye, si cambio mi alimentación, te doy 6 semanas, pero en realidad no vas a lograr nada porque es una condición que ya está en ti. Y no. Básicamente me fui a comer a mi casa y lo que entendí en ese momento de nutrición, incorporar más vegetales en mi plato, reducía la cantidad de pollo, trataba de comer más pescado. A comer todo el tiempo en mi casa, ya no salía y comía tacos fuera, caminaba 45 minutos diarios. Lo interesante es que a las 6 semanas de haber empezado eso, de comer en mi casa, comer más verduras, bajé 7 kilos de peso y el colesterol se fue de casi 300 a 210. A los 3 meses se acabó el reflujo, que me habían dicho que era de por vida. Me gastaba 4,800 pesos al mes de medicamentos solamente para el reflujo. Las alergias se fueron. Me empecé a sentir mucho mejor. Bajé 26 kilos en 4 meses con pura dieta. O sea, ni siquiera me he metido actividad física en sí. Aún me faltan 6, 7 kilos para estar en mi peso. Gradualmente fui pensando hasta el punto en el que dije, en realidad quiero comer bien, quiero estar en mi peso para estar bien y durar para mí, para la gente que amo. ¿Cómo está cambiando la medicina ahora? Está pasando de ser curativa a ser de prevención. Viviremos más años y viviremos mejor. Y sí, será gracias a los médicos. Pero también gracias a ti. Gracias a mí. Y gracias a todos los mexicanos que comprendan que son ellos quienes juegan un rol crucial al tomar control de su salud. La medicina más importante está en volvernos responsables de nuestra alimentación, nuestros vicios y también de cómo manejamos el estrés, donde dejamos de ser indiferentes y en lugar de eso nos preguntamos ¿qué puedo hacer hoy? Todo ello mientras nos respaldamos en un sistema de salud que no solo atiende problemas, sino del que aprendemos. Nuestra aproximación a la salud requiere una renovación que ya comenzó. Uno es responsable de lo que ingiere, de lo que come, de lo que se activa o no se activa, de lo que fumé o no fumé, de lo que bebí o no bebí y de cómo maneja su estrés. Respaldado con el sistema de salud que le educa, la idea es cambiar la cultura de la salud y que el individuo la asuma como propia y que se recargue en el sistema, en lo que se deba recargar. ¿Y qué puedo hacer yo hoy para modificar los factores de riesgo? Y en esta conjunción de prevención y de bienestar,
vamos a tener un individuo capaz de desarrollar todo su potencial a lo largo de toda su vida y que pueda llegar a una longevidad exitosa y sana. Que viva sano el mexicano.